Muy buenas, soy José Gabriel Solano, abogado colombiano. Hoy vengo a responder un juego de preguntas con referencia a la temática del COVID-19 y sus impactos en la sociedad colombiana. Por supuesto, obvio que sí. De hecho, dentro del marco de la pandemia, dentro del marco del estado de excepción, del estado de emergencia económica, social y ecológica, se han visto muy pero muy afectados estos sectores vulnerables, ya que desde el primer decreto, el decreto 417 de 2020, que iniciaba el estado de emergencia, ha habido un cambio en el funcionamiento del país, y entonces los sectores vulnerables que se han visto muy desprotegidos dentro del marco económico de la pandemia dicen: entonces, ¿qué pasa con mi trabajo? Yo dependo de la locomoción del día a día, tengo que salir, tengo que llevar pan a la mesa para mis hijos, para mi esposa, para mis padres, para mi familia, para mí mismo. Entonces, ellos no pueden simplemente venir y decir que vamos a obedecer esta norma que se supone que tenemos que acatar debido a que el presidente la ha proclamado. No. Lo más seguro es que ellos salgan, que ellos desobedezcan. Esto es una clara ineficacia del discurso jurídico político del país, del gobierno. Entonces, ¿qué hacen estos sectores? Cogen este desorden, esta ineficacia jurídica y dicen: bueno, ellos no van a decir primeramente, claro, se acabó, no hay derecho estatal, por lo tanto, a mí el Estado, a mí esta ineficacia me está dando el aval para actuar de forma arbitraria y descentralizada. No. De hecho, les da el aval para crear dentro de esta ineficacia simbólica nuevos órdenes jurídicos, nuevos órdenes internos paralelos al Estado, paralelos a la moral general del grupo social afectado. Y entonces, esto es lo que llamamos pluralismo jurídico. ¿Y qué pasa? Pues el Estado ve esto, el gobierno ve esto y dice: ¿por qué no están obedeciéndome? Se supone que tienen que atacar la norma que impuso en el decreto. Entonces, ellos van a tomar esto y van a tornar sus políticas, sus normas, van a limitar más los derechos de estas personas. Entonces, van a violentar sus derechos. De manera que dentro del marco social, económico, estas personas se van a ver incluso aún más afectadas. Entonces, los sectores donde la economía es más fuerte, porque obviamente no dependen de la locomoción del día a día, su trabajo no depende de eso, de hecho pueden quedarse en casa a trabajar desde ahí y reciben su paga. La economía es fuerte en esos sectores, no. Ellos se escandalizan porque un grupo sublevado de guerrilleros del ELN entregan mercados en los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana y emprenden campañas de información y cuidado para la prevención de la pandemia. Se escandalizan, ¿por qué? Porque esto se supone que es irreal, esto no debería de estar pasando. Pero ¿qué pasa? En estos sectores donde la incidencia del Estado es muy mínima, obvio que puede pasar una cosa así. Y este es el propio pluralismo jurídico que ejerce el grupo guerrillero, ya que ellos aprovechan la situación. El Estado no está llegando a estas zonas dentro del estado de la pandemia. Entonces, la policía pública, la fuerza pública no es bienvenida dentro de estos estados porque los sectores aprovechan y cierran las fronteras. Las guerrillas aprovechan y cierran las fronteras y dicen: esto es nuestro, esto es de aquí, nosotros hacemos las órdenes, se vuelven autoritarios. Por lo tanto, les da el aval para decir: nosotros sí nos preocupamos por estos sectores y ustedes no. Nosotros sí estamos implementando políticas que están funcionando y ustedes no, debido a su ineficacia jurídica política del discurso que implementan en sus decretos. No del todo, puesto que cuando el legislador va a enunciar qué derechos son intangibles dentro de los estados de excepción ratificados en los convenios americanos de derechos humanos y los pactos civiles y políticos, hay otros que se ven limitados dentro de la ley estatutaria que regula los estados de excepción en el bloque constitucional colombiano. Entonces, ¿qué pasa? Esto da cavidad a que estos derechos fundamentales, en vez de ser simplemente limitados, se vean violentados, abusados. ¿Por qué se da esto? Por el hiperpresidencialismo que ejerce Duque dentro del estado de emergencia colombiano, que ya en lo que lleva del estado de emergencia ha decretado 101 decretos. Esto es un claro abuso del poder ejecutivo que amenaza con la democracia y ejerce una dominación simbólico-política que al cabo de un tiempo va a generar un plus de legitimidad que se va a desviar hacia el autoritarismo y la concentración de poder si no existen instituciones que lo controlen y lo neutralicen. Entonces, para no quedar como un presidente que no toma en cuenta los controles políticos, que no toma en cuenta que hay controles políticos, le da el visto bueno al Congreso virtual, que se supone que tiene que ejercerlos, pero que de control político no ejerce nada.
el derecho a trabajo se ve vulnerado gracias al clientelismo que ejerce Duque dentro de los sectores económicos. Un claro ejemplo de esto es el hecho de que él no haya cerrado las fronteras más temprano de lo que debía hacerlo para favorecer a las aerolíneas multinacionales y nacionales en el ejercicio del turismo, ya que ellos generan una gran cantidad de ingresos para el sector económico de Colombia. Esto es un claro ejemplo del neocolonialismo en el que las empresas multinacionales y nacionales se camuflan en la economía colombiana para de esta forma evitar que el Estado pueda imponerse frente al poder económico, lo que hace que no se beneficien los sectores que en verdad están siendo vulnerados dentro del marco del estado de excepción colombiano, lo que son los trabajadores informales que se benefician de forma indirecta del sector económico. Esto es un claro ejemplo del neoliberalismo en el que el Estado simplemente se ocupa en ayudar, en apoyar a los sectores económicos fuertes, dejando de lado a aquellos que se ven verdaderamente vulnerados. Asimismo, el sector de la salud se ve muy vulnerado en materia de equipos hospitalarios, ya que Duque primero le quita 6 billones de pesos a los municipios con excusa de que va a utilizar esto para preparar a los hospitales en el punto más crítico de la pandemia, para que de esta forma ellos puedan utilizar este dinero y contrarrestar la pandemia, ayudar a los ciudadanos en su salud. ¿Qué sucede? Que este dinero en el transcurso del estado de emergencia no les ha llegado. Esta es una clara ineficacia del discurso político utilizado por Duque. Entonces el dinero de esta plata, el dinero de estos municipios se utiliza para beneficiar y de esta forma hacer que su imagen política dentro de las redes se vea favorecida y de esta forma mejorar su flota de camionetas para el Congreso y para sí mismo. De igual manera, el derecho a la libertad, que puede ser limitado dentro de los estados de excepción, parece que está siendo suspendido. El debido proceso, el derecho al habeas corpus, que se supone que es un derecho que no puede ser ni limitado ni restringido dentro de los estados de excepción, se ve menospreciado. Tengamos en cuenta algo, Colombia siempre ha manejado una cifra promedio de 1.700 tutelas diarias. Desde que empezó el estado de emergencia, el Consejo Seccional de la Judicatura ha manejado un promedio de 620 tutelas diarias. Entonces uno diría ahí que se han visto menos derechos fundamentales vulnerados. Pero claro, una cifra es algo, pero la realidad es otra. Y esto es claro del propio control social que ejerce el gobierno para estatizar la construcción de la verdad sobre lo que en verdad está pasando. Entonces, no es que las personas que los derechos fundamentales de las personas no estén siendo vulnerados, sino que la prohibición a la libre locomoción evitan el uso de estos instrumentos jurídicos para materializar su derecho. Y esta es la clara biopolítica que vemos aquí, en el que el Estado implementa políticas para la regulación del cuerpo de individuos y de la sociedad, para evitar la democratización de la verdad y que ellos puedan decir, hey, mis derechos están siendo vulnerados. Pero por la prohibición a la libre locomoción no puedo ir a los centros donde pueden instruirme para que mi derecho pueda verse protegido. Por supuesto, y no solo es la exclusión social del sector social apartado de la metrópoli, sino también donde el Estado ejerce una violencia epistemológica para que sus reclamos no se escuchen. Entonces, se culpa al pueblo indígena por la propagación de las infecciones, por no conocer las medidas de protección contra el virus, ya que son pueblos tradicionales cuyos conocimientos no científicos les evita una ampliación de la protección de la pandemia. Entonces se crean discursos de odio, se crean xenofobia, exclusión, que amenazan a los derechos fundamentales de estas minorías, tal como lo decía en su teoría de las epistemologías de Sur Boaventura. Entonces, el Estado ejerce una colonialidad represiva del poder, evitando el ideario emancipador, sacrificando a las minorías, puesto que a estos grupos no les está llegando la información en sus respectivos idiomas. Aquí se ve muy bien reflejada esa mala administración institucional causada por el hiperpresidencialismo, con sus bombardeos de decretos, a base del sacrificio de los pueblos indígenas, de las minorías, de los migrantes, que los políticos muy bien utilizan como chivos expiatorios para dar razones sobre la propagación del virus, sin que se sepa la verdadera razón, estatizando la verdad, para que no se sepa que lo que en verdad está pasando es que a estas minorías no se les está llenando de información, la información adecuada para la protección de su salud, que es un derecho fundamental dentro de este estado de excepción. Muchas gracias por su atención.